FEDA Ecoterm presenta la central de cogeneració de la Comella i la xarxa de calefacció urbana d'Andorra la Vella. La cogeneració permet produir electricitat i calor de manera simultània amb una mateixa font d'energia, el que implica que tingui una eficiència energètica molt elevada. En el projecte de cogeneració de la Comella, FEDA Ecoterm aprofita una calor residual del centre de tractament de residus, fins ara no aprofitada, per a proveir de calefacció i aigua calenta sanitària a una part del nucli urbà d'Andorra la Vella. Aquest projecte contribueix de manera molt significativa en la lluita contra el canvi climàtic i en la millora de la qualitat de l'aire. A l'actualitat, a Cetrassa es produeix al voltant d'un 3% de l'electricitat que es consumeix a Andorra, augmentant la producció nacional d'electricitat i, per tant, reduint la dependència energètica dels països veïns. L'electricitat que es produeix s'injecta a la xarxa elèctrica de FEDA, de manera que es reparteix entre tots els clients. L'energia tèrmica s'envia en forma d'aigua calenta, a una temperatura d'uns 90 graus, per mitjà de canonades enterrades i molt ben aïllades, que són les encarregades de transportar aquesta calor fins a cada un dels edificis embrancats. Un cop arriba a l'edifici, es produeix l'intercanvi de calor entre la xarxa de calor i aquest per a utilitzar-lo per a calefacció i aigua calenta sanitària. Aquest intercanvi es produeix en el que es coneix com a subestació. En cas de disposar d'una instal·lació de calefacció tradicional, l'usuari no ha de realitzar cap adaptació d'aquesta. La instal·lació de FEDA Ecoterm no produeix cap soroll ni cap olor, no necessita cap dipòsit ni realitza cap combustió en l'interior dels edificis. Com que en el procés d'intercanvi es perd temperatura fins a uns 60 graus, l'aigua torna un altre cop cap a la central per ser escalfada de nou i així successivament, formant un circuit tancat. Tot aquest procés està automatitzat, controlat i supervisat 24 hores al dia, 365 dies a l'any. El fet de substituir els sistemes de calefacció existents per la xarxa de calor permet reduir les emissions de CO2 en l'equivalent a 3.500 vehicles a l'any. Amb la nova xarxa de calor, escalfem casa teva, no el planeta. Buenos días. Muchas gracias por invitarme a esta participación en ocasión del 13º Congreso Iberoamericano que este año se celebra en Andorra. Me consta que uno de los puntos que está al orden del día con mucha importancia es la sostenibilidad. Y me alegro porque es un tema que preocupa mucho hoy en día a todas las empresas, sobre todo a las empresas que dependemos de la tierra, del campo, de la agricultura. En Torres llevamos ya más de 15 años preocupados e invirtiendo en ese tema. Hemos bajado ya nuestras emisiones de carbono un 30% el año pasado. Hemos hecho inversiones que ya superan los 16 millones de euros, que para una empresa familiar como la nuestra es bastante. Y estamos haciendo cosas como hemos comprado 6.000 hectáreas en la Patagonia, 6.000 hectáreas que estamos plantando con árboles, porque plantar árboles hoy es lo mejor que se puede hacer para tratar de bajar estos gases de efecto invernadero de la troposfera. Estamos sufriendo ya las consecuencias de esta subida de las temperaturas, de la sequía, de los crecientes accidentes atmosféricos. Entonces, todo lo que hagan ustedes hoy aquí para conseguir que todas las empresas se movilicen y luchen contra este cambio climático, bajando las emisiones como sea. Lo tenemos que conseguir. Y no, por favor, con herramientas de marketing, que a veces también se hace. No, realmente, bajando las emisiones, consiguiendo que nuestros proveedores también lo hagan. También, por ejemplo, hay que celebrar que las industrias del petróleo ya se están trasladando a las renovables. Esto es importantísimo, porque el petróleo tendremos que dejar de consumirlo, si no es imposible bajar estos gases de efecto invernadero que están aquí arriba y que hacen que el calentamiento no se pueda parar. Entonces, gracias por trabajar en esta dirección. Gracias porque no sean simplemente estrategias de marketing para prestigiar los productos, sino que efectivamente todos, y con nuestros proveedores, con nuestros bancos, con todo el mundo, consigamos que las emisiones bajen drásticamente para poder llegar un poco a este final de siglo, según las previsiones que ha hecho Europa, y que Europa en esto es líder en todo el mundo, de llegar a un mundo neutral en carbono en el año 2050. Mucha suerte. Gracias.
Este segundo panel de la tarde, que puede participar en el encuentro como algunos de los panelistas gracias a la realización online de que disponemos. Ella es la directora ejecutiva del Centro Regional del Sector Privado en apoyo a los Objetivos de Desarrollo de las Naciones Unidas y vicepresidenta ejecutiva de UNITAR, Diana Chávez. Buenas tardes. Gracias, Patricia. Encantada de estar acá. Inicio, por supuesto, agradeciendo la invitación a mi querida Rebeca, Antonio Garamendi, por supuesto a Pablo y a Narciso, y pues tenemos un panel de lujo. Ha sido un eje transversal en esta mañana el tema de la sostenibilidad, y yo creo que no podríamos tener a mejores representantes del tema. Me encanta, es un honor tener para mí acá a mi querido Stanley Mota. Antonio, es genial verte nuevamente. Como siempre, es un gusto trabajar con tu equipo en estos preparativos. A Oscar Caipo de Confiep, que justamente está llegando a la presidencia de Confiep. Enhorabuena, Oscar, la representante de la ANDI, Ana Cortázar. Y tenemos también en el estudio a José Luis Bonet y a Clara Arma. Entonces vamos a tener una conversación bastante interesante, justamente en un contexto híbrido, como estamos acá. Y una de las cosas que hemos visto a lo largo de esta conversación es que el 2021 está y va a ser recordado como el año de la transición. Estamos en un contexto cambiante, dinámico, lo que significa justamente que cuando dicho en los términos antes de como se describía el siglo XX, perdón, antes de la guerra y posguerra, seguramente las generaciones venideras se van a referir a esta época como pre y post-COVID-19. Y justamente es donde lo hemos escuchado, es donde el sector privado toma un rol preponderante. Una de las tareas que nos hemos hecho es cómo enfrentar esta crisis tripartita, que es económica, que es sanitaria, que tiene una parte de un componente social muy fuerte, y es donde justamente el multilateralismo, las alianzas público-privadas se hacen vitales para la recuperación. La Agenda 2030 es una hoja de ruta que seguramente nuestros panelistas nos van a compartir cómo desde su trinchera del sector privado están jugando un rol preponderante, primero en estar produciendo, en estar en el día a día en la actividad económica, en actuar como agentes de cambio, ejerciendo una responsabilidad y un liderazgo social. Justamente me encanta que Stanley Mota sea quien vaya a abrir esta conversación. Una de las cosas que Stanley platicábamos la semana pasada es justamente cómo los presidentes de empresa de hoy están pensando en sus grupos de interés de manera diferente a como lo hacían hace un año o hace 10 años. Y por supuesto es una narrativa en la que la sociedad está participando. Están incluyendo temas como disparidad de la riqueza, crecimiento inclusivo, la equidad racial y sobre todo justamente uno de los objetivos es ver cómo las comunidades que están todavía no en el centro de la conversación, pero que están siendo afectadas, se traen a esta conversación. Entonces, si te parece, Stanley, vamos a empezar contigo. Tú eres un presidente que ha estado en sintonía con estos cambios económicos, sociales, y platícanos cómo ves el rol de la empresa, del sector privado en este contexto de recuperación económica y sobre todo no dejando de lado esta expectativa de los diferentes grupos de interés para tener una estrategia real de sostenibilidad que sea transparente, inclusiva y resiliente. Te pasamos el micrófono, querido Stanley, por favor. Buenas tardes a todos. Un placer estar aquí acompañándolos por unos momentos desde Panamá. La verdad es que la sostenibilidad de las empresas y la sostenibilidad ambiental van muy amarrados. El futuro nos amarra esa palabra para usarlo ampliamente. Yo creo que hemos aprendido durante la pandemia y estamos aprendiendo. La aceleración es obvio.
yo diré que lo primero que todos nosotros tuvimos que hacer es preocuparnos por nuestra gente. Después vino la adaptación de trabajar remotamente o no trabajar remotamente, porque cosas como las líneas aéreas estaban totalmente cerrados. Después vino, yo diré que la liquidez de la empresa para saber que se iba a sostener en el tiempo. Porque en nuestra parte del mundo, especialmente, no tenemos un gobierno que nos va a girar un cheque, como pasó en los Estados Unidos con el PPP y otros programas. Entonces, la liquidez era muy importante. Ya con eso asegurado, ya hemos estado comenzando a buscar cómo reconstruir. ¿Cuál va a ser el futuro? Ahora, tengo que admitir que todavía hay neblina. Todavía estamos aprendiendo. Y no podemos decir que hemos llegado al final ni sabemos la fórmula de mañana. Yo creo que todos sabemos que va a ser digitalizado, va a haber muchos más datos, vamos a tener que usar la inteligencia artificial poco a poco, aunque eso tiene sus límites y sus complicaciones personales, de cómo usamos los datos de las personas. Entonces, yo veo que ahora vamos hacia la apertura, igual que los bienes raíces. Cuando hablan de los bienes raíces siempre dicen localización, localización, localización. Cuando a mí me hablan de la recuperación económica, yo digo vacuna, vacuna, vacuna. Sin eso va a ser muy difícil. La gente, afortunadamente aquí en Panamá hemos comenzado la vacunación y los casos han bajado drásticamente. Estamos llegando al punto donde yo creo que ya la gente se va a cuidarse más y por lo menos estamos eliminando la posibilidad de morir, porque eso era el susto verdadero que nos pegó al principio. Entonces, yo creo que la vacuna es esencial para cualquier recuperación que vamos a ver en la América Latina. Obviamente ahora mismo Brasil lo está pasando muy mal, Chile, Perú, el sur más que el norte. Entonces, eso es parte de lo que necesitamos, pero necesitamos que nuestros vecinos también se vacunen. Yo diré que estamos en una neblina, estamos mirando hacia el futuro, estamos reconstruyendo en una mejor manera, pero tenemos que ser también conscientes de que tenemos que hacerlo mejor en el futuro. Entonces, yo quisiera dejarlo ahí y en la segunda vuelta o en la tercera vuelta, Diana, podemos entrar en cómo hacerlo mejor. Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Stanley. Antonio, se ve neblina en el escenario, el sector asegurador ha estado en el ojo del huracán. Clara seguramente ahorita también nos va a platicar el sector salud. Ustedes han sido bastante estratégicos, han realmente incorporado no solamente estos temas sociales, han fortalecido su gobierno corporativo. Platícanos, Antonio, desde Mapfre, ¿cómo estás implementando y dirigiendo esta estrategia de sostenibilidad para una recuperación resiliente? Muchas gracias, Diana, y sobre todo, pues buenas tardes a todos, ¿no? También en Iberoamérica ya es la tarde prácticamente. Es un honor para mí poder participar en este 13º encuentro empresarial iberoamericano, porque es una magnífica oportunidad de compartir y sobre todo en estos momentos, como bien me preguntan, pues tratar de dialogar sobre el desarrollo de las personas y de las sociedades en donde estamos presentes en Iberoamérica, ¿no? El momento es muy, muy trascendente, como obviamente sabemos, porque la crisis económica tiene unas proporciones históricas, ¿no? Pero también, y en esto Stanley también lo decía, pues la vacuna, el esfuerzo científico internacional no ha tenido precedentes, ¿no? Y sin duda, pues esto va a cambiar muchas cosas en nuestras sociedades, en nuestros países y sobre todo de cómo vamos a vivir y cómo nos vamos a organizar en nuestras sociedades. ¿Cuál es el papel? Yendo directamente a la pregunta del sector privado en este contexto. Bueno, yo creo que las empresas, por lo menos muchas de ellas, y Mapfre obviamente, hemos demostrado que somos ciudadanos corporativos, pero que somos buenos ciudadanos corporativos, que estamos además comprometidos con los entornos. Queremos ser útiles a la sociedad, no solo haciendo los negocios, sino que en estos momentos
que la sociedad nos ha llamado, pues estamos dando un paso al frente, ¿no? Y no es marketing, no es un greenwashing, no es una situación donde, bueno, pues queramos poner un poquito de maquillaje. Es un propósito real, ¿no? Yo creo que la mayoría pues lo estamos haciendo bien. El debate no debe ser solamente sobre ese propósito de la empresa, ¿no? Yo creo que debe ser cómo estamos de alineados con esos objetivos de desarrollo sostenible, cómo estamos de alineados con ese compromiso de trabajar por la sociedad, ¿no? Y realmente no podemos conformarnos con pensar que la empresa, haciendo su trabajo empresarial, está cumpliendo, ¿no? Esa visión ya ha quedado muy obsoleta y claramente no basta con obtener beneficios, no basta con generar empleo, sino que tenemos que además hacerlo bien y tenemos que tratar de ayudar a mejorar la salud, la convivencia, el entorno donde vivimos y trabajamos. En definitiva, pues hacer que nuestro trabajo sea sostenible para todos, todos los stakeholders. Y una empresa no será sostenible socialmente a pesar de que sus beneficios sean buenos a corto plazo y no tendrá viabilidad en el medio y largo plazo si realmente no se compromete. Y sobre todo en Latinoamérica, donde ahora pues, el virus está siendo muy, muy dañino, como en todo el mundo, ¿no? Pero podríamos afirmar que si bien económicamente puede suponer en Latinoamérica una pérdida de una década, en temas sociales puede ser hasta 2 décadas, ¿no? Nuestro servicio de estudios lo ha cuantificado, ¿no? Y vemos que América Latina en estos momentos es la región del mundo con más efecto de la pandemia, más golpeada, ¿no? Con cerca del 30% de los fallecimientos a nivel mundial. Entendemos que la pobreza está retrocediendo en muchos lugares a niveles de 1990, ¿no? Y es el peor año, el 2020, del cual se tienen registros, ¿no? Y tardaremos en recuperar la situación anterior. Por ello, ahora adquiere todavía más importancia ese concepto de negocios sostenibles. Y las empresas que somos latinoamericanas tenemos que hacer mucho, tenemos que arrimar el hombro, tenemos que involucrarnos más en el desarrollo de nuestras sociedades. En Mapfre lo tenemos claro, muy bien lo referías tú antes cuando decías que habíamos dado un paso al frente y habíamos hecho muchas cosas. Es verdad, pero forman parte de nuestro ADN. Hemos documentado que incluso ya en nuestros estatutos del año 1965 ya figuraba el concepto de responsabilidad social, cuando eso pues, prácticamente todavía no era ni siquiera una tendencia, ¿no? Y nos preocupamos por el entorno, nos preocupamos por el medio ambiente, nos preocupamos por las ciudades. Obviamente no solo la empresa somos al final personas, nuestros empleados, nuestros voluntarios, nuestros mediadores, nuestros colaboradores, bien a través de la empresa o bien con la fundación, todos nos estamos moviendo en la misma línea tratando de generar ese valor y ese impacto social muy, muy positivo. Hemos invertido muchísimo, y digo invertido y no gastado, hemos invertido muchísimo en adquirir material sanitario para toda Latinoamérica. Hemos adquirido equipos médicos de protección sanitaria, respiradores. Hemos financiado la instalación de unidades médicas de emergencia y hospitales de campaña. Hemos hecho mucha acción social porque, además, obviamente siempre las personas menos favorecidas económicamente son las más vulnerables en una crisis como esta y seguramente, además, serán las que más tarden en llegar a la vacuna. Y por eso pues hay que tratar de hacer todo lo posible. No podemos dejar que se nos caigan clases medias o clases más humildes por la situación de esta pobreza que ya no es incipiente, sino que realmente es bastante relevante. Tenemos todos que hacer ese esfuerzo y tenemos un gran músculo empresarial y hay que defender a la práctica totalidad de las empresas que lo estamos haciendo, ¿no? Pero además hay también millones de pequeñas empresas, de pequeños emprendedores, en Latinoamérica incluso, pues muchísimos que están en la economía informal y todos los que no estén trabajando bien en estos momentos a consecuencia de la pobreza tampoco están o no podrían estar ayudando al desarrollo de los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, ¿no? Tenemos que ser la solución. Las empresas tenemos que ser la solución y tenemos que colaborar con las autoridades a través de alianzas público-privadas para reducir esta lacra, este problema, ¿no? Esta situación y tratar entre todos de organizar esa colaboración y promover más y mejor el cumplimiento de esos ODS, integrando a más personas, a más instituciones y a más empresas. Nosotros, y acabo en esta primera intervención, tenemos 7 objetivos, estamos focalizados sobre 7 de los ODS porque creemos que son sobre los que podemos incidir plenamente y todo nuestro plan de sostenibilidad, que además este año se va a renovar porque lo estamos diseñando para los próximos 6 años, pues recogerán fuertemente todo este compromiso para que todos en nuestra organización estemos alineados.
Muchas gracias, Antonio. Recuerdo que en la cumbre pasada platicábamos sobre cómo MAFRE está mutualizando la Agenda 2030. Entonces, seguramente, como tú bien dices, en este nuevo plan de sostenibilidad va a ser algo transversal. Y yo creo que una de las lecciones aprendidas que hemos tenido todos es justamente cómo esta pandemia ha puesto de manifiesto, como tú bien dices, como decía Stanley, las grandes debilidades de la región, pero también es una ocasión para entender estos aspectos que requieren una inversión sustancial para garantizar la recuperación y para un mejor e inclusivo futuro. Has tocado una parte fundamental, que es el hecho de la política pública, y con esto le voy a dar paso a la representante de la ANDI para que justamente nos diga, nos comparta cómo desde la ANDI se está trabajando para el rol del sector privado. Además, en este momento se está viviendo un tema de una reforma tributaria, lo cual también es estratégico para una buena recuperación. Entonces, si te parece, te pasamos la palabra, Ana, por favor. Bueno, muchísimas gracias, Diana, sobre todo a CEGIP, a CEIP, por la invitación, a la ANDI, Asociación Nacional de Empresarios de Colombia. Para nosotros es un honor poder acompañarlos. Primero que todo, como ya todos hemos hablado, estamos en un momento muy difícil para toda la región. Enfrentamos una recesión que es de las peores en 50 años y por tanto ahora más que nunca se necesita un rol del sector privado muy activo, incluso en temáticas que antes no necesariamente eran propias del sector privado. Y aquí es donde vemos que en Latinoamérica en especial tenemos que ser más activos porque tenemos muchos retos. El reto de activar al sector empresarial, traer liquidez, fomentar el consumo de los hogares, avanzar hacia la formalidad y otros retos que también se hacen urgentes, como por ejemplo poder entender el momento difícil que atraviesan los gobiernos y este difícil momento de déficit fiscal para muchos de los países, el desempleo y también el incremento de la pobreza y de la inestabilidad política. Por lo tanto, desde la ANDI vemos que el sector privado ahora tiene que asumir unos roles que seguramente antes no eran propios de este. Un tema muy importante en Colombia es avanzar hacia un papel del sector privado muy activo en la vacunación. Sin duda, el proceso de vacunación es uno de los más importantes que deben acelerarse en este momento en el país. Si bien nuestro gobierno ya realizó la publicación de un proyecto en donde permite que el sector privado pueda participar en este proceso, aún necesitamos desde el sector privado que se generen las garantías para que se pueda participar de una manera segura y así acelerar el proceso de vacunación. Un segundo tema, sin duda, es el tema comercial. Hemos visto que las cadenas globales han cambiado y hoy en día la inmersión de las cadenas regionales pues es un hecho. Y así es como vemos que es muy importante que se generen las eficiencias de estas cadenas intrarregionales. Por ejemplo, adoptando algunos mecanismos como armonizaciones regulatorias en algunos sectores y también, por ejemplo, mecanismos de acumulación de origen en acuerdos comerciales. Un ejemplo de estos es cómo la Alianza del Pacífico ve muy importante poder avanzar hacia una acumulación de origen entre la alianza con Estados Unidos y con otros bloques que permitan acelerar al comercio no solamente intrarregional, sino también con bloques ajenos, porque solamente este tipo de iniciativas pueden llegar a facilitar el comercio. Otro tema que quisiera comentar es la necesidad de implementar nuevas tecnologías en los gobiernos y también en los procesos de facilitación de comercio, la implementación de estrategias de e-government, de e-commerce para las empresas es muy importante, pero también para los gobiernos. Y claramente está la gran problemática del desempleo, sobre todo el desempleo juvenil y el desempleo de género. El año pasado llegamos a un desempleo juvenil y de género en Colombia del 25%, lo cual es muy preocupante. Y para esto el rol del sector privado tiene que ser activo, generar
acciones. Por ejemplo, dentro de la Alianza del Pacífico, nosotros tenemos un proyecto que facilita a los jóvenes hacer sus prácticas dentro de la región y de esta manera acomodar luego a los jóvenes en puestos de trabajo y además de todo permitir el desarrollo de las habilidades. Así que pues por ahora estos son nuestros comentarios y gracias, Diana, pendientes de la próxima pregunta. Muchísimas gracias, José Luis, qué gusto verte. Estás junto con Clara en Andorra. Hemos tocado varios puntos súper interesantes que la Cámara de Comercio sigue en su día a día, pero danos tu perspectiva, José Luis. Adelante, te pasamos el micrófono. Se ha hablado hasta la saciedad de lo que está siendo el COVID-19 y las desgracias que ha producido, ¿no? Desde el fallecimiento de muchísimas personas, familias afectadas, en general, ¿no? La gente con una incertidumbre feroz. Y es un momento en que cada persona, cada empresa, cada institución, cada país, el mundo entero tiene que reflexionar. Está en una encrucijada y entonces tiene que ver cuál es la situación y cómo se puede recuperar lo más posible y lo antes posible. En este sentido, yo creo que no hay más que dos posiciones. Una, rendirse y morir, todos, o la otra, luchar para salvarse. Y, desde luego, eso requiere transformarse, porque hay un antes y un después. Es decir, que no todo va a ser igual que antes. El que se piense que tiene que volver a lo de antes, pues se equivoca. Yo creo que es un momento en que todo el mundo tiene que comprometerse a un esfuerzo de superación, a un ejercicio de superación que, en definitiva, permita salir cuanto antes de esto. Evidentemente que no todo ha sido malo en la pandemia. Por ejemplo, una cosa que se ha puesto a flor pues ha sido la idea de la solidaridad y la idea de la colaboración. Y ahí está el secreto del futuro, yo creo. La colaboración en el nivel mundial, entre los países. La colaboración en los distintos países público-privada. La colaboración entre las propias empresas. Esto es lo que, en definitiva, yo creo que puede ayudar a una nueva etapa muy constructiva. Y hay que comprometerse y esforzarse en esto. En algún sentido hay que echar el resto. Yo diría que las cámaras de comercio, como instituciones al servicio de la empresa y de la sociedad, pues les toca ahora un papel determinante, porque tienen que ayudar, desde luego, a las grandes empresas que ya están haciendo un recorrido en el sentido constructivo, pero tiene que volcarse en ayudar a las pymes, que son una gran mayoría en los países y que están realmente en situación de vulnerabilidad muy grande. Y, por tanto, debemos hacerlo. Lo que debemos hacerlo en colaboración público-privada, quiere decir de la mano de las administraciones. Y la primera administración, para el caso de España, es la Unión Europea. La Unión Europea se ha puesto las pilas esta vez y ha hecho lo que tenía que hacer. Enseñar además el camino. Y el camino es un camino que pasa por la sostenibilidad, que pasa por la digitalización, que pasa por la formación y que, en definitiva, es lo que conecta directamente con las ODS de las Naciones Unidas y la Agenda 2030. Y las pymes pues, tienen muchas dificultades para seguir este camino y, por tanto, necesitan absolutamente la colaboración público-privada. Es decir, el Estado español, que ya ha hecho suyas y ha asumido las pautas de la Unión Europea en el Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y, evidentemente, el mundo empresarial. Y el mundo empresarial, en lo que se refiere a las pymes, pues se tiene que apalancar en las instituciones como son las patronales y yo creo que sobre todo las cámaras de comercio, que tienen que volcarse
para que las pymes puedan salir transformadas, porque tendrán que reinventarse, tendrán que reimaginarse. Todo su modelo de negocio tiene que ser reinventado, reimaginado, y en ese sentido pues hay que echar el resto, como decía antes. Muchísimas gracias, José Luis. Definitivamente, y seguramente Óscar acá va a estar de acuerdo conmigo, vamos por la segunda opción, que es ir hacia adelante. A mí me encanta porque Churchill decía justamente el rol del sector privado, que muchos lo pueden ver como la vaca que hay que ordeñar, pero otros como los caballos que tiran del carro del desarrollo. Óscar, platícanos cómo está Confiep en este momento trabajando, asegurando justamente que estas políticas públicas sean fortalecidas y cómo el sector privado está contribuyendo a esto. Pasemos la palabra, Óscar, por favor. Muchas gracias, Diana, y aprovecho para saludar a los panelistas que acompaño y a todos los participantes que se unen físicamente y virtualmente. Agradecer también por la invitación a Confiep, Gremio Cúpula de Perú, para poder intercambiar visiones e ideas sobre la sostenibilidad corporativa y estrategias de creación de valor en este nuevo contexto tan complejo que nos trae el COVID, ¿no? Particularmente en Perú, como todo el mundo, solamente que aquí hemos tenido algunas brechas y algunas falencias quizás más críticas, que se han visto reflejadas en que seamos el país que más muertes por millón está teniendo, y las muertes contabilizadas totales, no solamente las reportadas, y también uno de los países que ha tenido el mayor impacto económico en las personas y en el país, ¿no? Entonces, la verdad que nos ha impactado mucho, incluyendo la educación, la informalidad. Hemos visto brechas como inclusión, pobreza, anemia infantil, problemas históricos que no solamente no hemos podido resolver, sino que la pandemia, como bien se ha dicho en este foro, nos ha hecho retroceder, ¿no? Y los empresarios no podemos cerrar los ojos o no escuchar las demandas o expectativas de los stakeholders, de las partes interesadas, ¿no? Y a la pregunta, en este contexto, el sector empresarial tiene un rol que debe ser protagonista y de liderar con el ejemplo, ¿no? Ahora es importante también poder separar el atender los temas urgentes de la visión de largo plazo, de cómo hacemos para que esto no nos vuelva a pasar, ¿no? Particularmente en el Perú. En la Confiep somos un gremio cúpula que agrupa 22 gremios empresariales de 10 sectores de la economía. Hemos comenzado un proceso de escucha para poder revisar nuestro rol, nuestro propósito en la sociedad y la manera de relacionarnos, ¿no? Un proceso muy abierto a tener conversaciones que muchas veces son muy difíciles, escuchar cosas que no nos gusta escuchar, pero que han estado ahí por un buen tiempo y era necesario atenderlas, ¿no? Como bien se dijo, crisis y problemas como el que estamos pasando son grandes oportunidades de transformación y los empresarios debemos poder reconocer y liderar esto, ¿no? Esta es una excelente oportunidad para incorporar pues el capitalismo consciente o el capitalismo de los stakeholders, ampliamente discutido en la UEF 2020, que propone que es posible tener buenos resultados financieros haciendo el bien, ¿no? En la comunidad, en la sociedad, en el país, ¿no? Y no hay duda que la Agenda 2030 y los ODS son una excelente hoja de ruta. Ahora también la manera de ir aterrizando y concretando esto, no solamente a nivel empresarial, sino a través de los gremios y gremios cúpula como Confiep, es poder incorporar los estándares ASG, ¿no? Ambiental, social y de gobernanza, ¿no? Y el triple impacto económico, social y ambiental, ¿no? El Perú en particular, y imagino que cada uno hará su ejercicio en su país, es fundamental ponerle un peso especial a la G de gobernanza, ¿no? Por institucionalidad, ¿no? Por la paz, ¿no?
¿no? Y por la integridad, en este caso, para poder luchar contra la corrupción que tanto daño nos ha hecho, ¿no? Pero por otro lado, lo social es urgente. Tenemos muchas brechas. Estamos hablando en este momento de cuáles son esas cosas mínimas, esos servicios mínimos que deberíamos darle a nuestra gente. Ni siquiera estamos hablando de cómo vamos hacia el desarrollo, sino cómo construimos y arreglamos a la anemia, la educación, la salud, la inclusión financiera, entre otros problemas, la equidad, sin lugar a dudas, ¿no? Entonces, lo social tiene que estar muy al centro también de la actividad empresarial y obviamente en esa priorización no podemos descuidar el medio ambiente, ¿no? Así que lo tenemos que tener muy presente también y lo dejo ahí para poder guardar algunos comentarios para la siguiente intervención. Muchísimas gracias, Oscar. Yo creo que la parte de gobierno corporativo, la parte de transparencia es algo fundamental. Me encanta porque has abordado la importancia de enfrentar esas conversaciones difíciles. Clara, platícanos desde el sector salud, ¿cuáles son esas conversaciones difíciles que has enfrentado como empresaria? Te pasamos la palabra, querida Clara. Encantada de verte. Muchas gracias, Diana. Aprovecho para saludar a todos los colegas que nos están viendo aquí en Andorra y a través, como no, de la señal. Bueno, pues nosotros tuvimos por un lado, ¿no?, la oportunidad de ayudar en primera línea, puesto que montamos un hospital de campaña para más de 400, 600 camas en Zaragoza, que es la ciudad donde nosotros vivimos, y realmente vimos muy de cerca y durante los primeros días, bueno, pues todo el desafío tan enorme al cual nos estábamos y nos estamos enfrentando. He de decir que en este mes lo desmontaremos, con lo cual, y no ha hecho falta utilizarlo, con lo cual, pues estamos realmente satisfechos de haber podido conseguir la meta que nos propusimos, porque lo hicimos en 11 días, y por otro lado también el hecho de que no haya sido necesario. Bueno, pues todos nos hemos enfrentado a situaciones realmente esperpénticas, ¿no?, como la inseguridad de la industria sanitaria. O sea, nos ha costado muchísimo conseguir y encontrar productos de equipamientos para tanto los sanitarios como la población en general. Y eso es síntoma, lógicamente, de algo que muchos de nosotros ya lo veíamos y lo intuíamos. Nosotros, ya no solo en nuestra empresa, sino a nivel organización empresarial, ya llevamos tiempo viendo que hace falta un cambio drástico ya. El futuro o es sostenible o no será. En este momento somos cerca de 8.000 millones de personas los que estamos en este planeta, teniendo en cuenta que tardamos 1.000 millones de años en ser 1.000 millones de habitantes y que solo en los 70 últimos años hemos crecido en 5.300, pues ya eso nos indica todo, ¿no? Hay un dato estadístico que hace una organización que se llama Evershoot Day, que es al fin y al cabo un poco pues, lo que tarda la Tierra en regenerar los recursos. Bueno, pues teniendo en cuenta que es como si fuera figuradamente una despensa donde ponemos los recursos del planeta y vamos todos los días a coger recursos para poder desarrollarnos. Bueno, en el año 19 la despensa estaba vacía el 29 de julio. En el año 20, después de que hemos estado todos confinados y con estas restricciones tan grandes de movilidad, pues simplemente hemos avanzado la fecha 3 semanas para atrás. Este año la despensa estaba vacía el 20 de agosto, el año pasado, el año 2020. Bueno, pues teniendo en cuenta estas conversaciones incómodas, pero que existen. Somos muchos, los recursos son limitados y nosotros tenemos la obligación de alguna forma de asegurar que las generaciones futuras tendrán los recursos que necesitarán ellos mismos también para desarrollarse. Estamos consumiendo de una forma desaforada, tenemos realmente que cambiar todos nuestros sistemas productivos, todas nuestras formas de consumo y además nos urge, porque tenemos la urgencia climática también que nos
atenaza. Son muchos los retos que tenemos primero como empresarios, porque nosotros que tenemos de alguna forma la capacidad de organizar y desarrollar la economía, somos los que tenemos que ser el motor del cambio. Este motor que lleve realmente a que cambiemos nuestras formas y nuestras costumbres, no solo de consumirnos, sino también de producir y de gestionarnos. O sea, y nosotros realmente somos los que estamos en el punto importante de las sociedades de cada uno de nuestros países y que realmente tenemos la oportunidad de iniciar ese cambio. Y desde luego necesitamos también que la sostenibilidad sea de alguna forma eficiente y que sea rentable y que realmente seamos capaces de volver a conducirnos y empezar de nuevo desde otro punto de vista donde realmente veamos que existe un futuro para todos y además un futuro donde las desigualdades, incluso dentro de la misma sociedad, no sean y seamos capaces de estrechar estas brechas tan grandes que la pandemia del COVID-19 también, desgraciadamente, ha influido para agrandarlas. Esas nuestras conversaciones incómodas son estas. Muchas gracias, Clara. Yo estoy escuchando eco, espero que me escuchen. Ahí está ya, muchísimas gracias. Querido Stanley, una de las cosas que me encantó de nuestra plática la semana pasada es que me decías que te estás preparando para recibir a un viajero diferente. Mientras que vamos a la Luna, ¿cómo va a ser ese viajero diferente y qué es lo que tiene que hacer ese viajero para que tú como aerolínea estés al frente de la conversación en la sostenibilidad? Tienes el micrófono apagado. No, perdón. Mira, el viajero del futuro va a ser diferente porque sus exigencias van a cambiar y quizás la mezcla de clientes va a cambiar. Entonces, la gente va a estar más consciente de la parte ambiental. La gente va a querer ir quizás a distintas experiencias de lo que han tenido en el pasado. Todos pensamos que la cantidad de viajes de negocio va a bajar y la cantidad de turismo va a subir. Ahora mismo es difícil medir eso porque creo que estamos muy temprano. Mucha gente está estimando cómo va a ser el mundo de mañana y yo soy un poquito más conservador en ese sentido porque creo que muchas veces pensamos que hemos cambiado y después cuando volvemos a nuestra oficina o volvemos a lo que era nuestra vida, vamos a regresar a lo mismo. Yo no sé. Yo todavía no estoy totalmente convencido que todo va a cambiar para mañana. Ahora, yo no soy el que piensa que estamos entrando en una década perdida. Yo pienso que la voluntad humana de querer reconstruir es bastante fuerte. Pon los números aparte y el esfuerzo que va a hacer la gente. Pero ir más concreto, yo quisiera como aprovechar este espacio para decir lo siguiente. Mira, el capitalismo es lo que ha desarrollado el mundo. La pregunta es si el capitalismo ha sido una fuerza positiva. Y yo diría que sí. Y la segunda pregunta es que si lo podemos hacer mejor. Y la respuesta es sí. Ambas lo tenemos que hacer. El populismo no es una política sostenible. Y eso lo hemos visto en la América Latina y lo hemos visto alrededor del mundo. No funciona más allá de quizás el punto inmediato. Y después queda un vacío y cómo lo llenas. Entonces, yo creo que lo que necesitamos, y creo que José Luis lo dijo, es la cooperación. Necesitamos trabajar juntos. ¿Para quién somos? Lo que tenemos que trabajar juntos. La empresa privada, los gobiernos y la sociedad civil. Y yo visualizo esto como una mesa redonda, no donde todo el mundo tiene el mismo peso en la mesa. Muchas veces siempre estamos mirando mesas uno detrás o alguien en la cabecera. Yo prefiero pensar en el futuro como una mesa redonda, donde todos podemos sentarnos a buscar las soluciones.
no hay duda de lo que habló Oscar, de la inequidad. Y hay dos cosas que tenemos que sacar: la iniquidad y la desigualdad. La verdad es que muchas de las desigualdades en América Latina están en manos del gobierno. En Panamá, yo creo que la mayoría de los países latinoamericanos hay lo que yo llamo la iniquidad o la expectativa de la gente. Y las expectativas de la gente en cada sociedad es un poco diferente, pero en América Latina lo encuentro bastante común. Yo diría que la expectativa que tiene la gente es transporte público, medicina, seguridad en su barrio, agua, basura y la sexta es educación y obviamente el trabajo. Entonces, tenemos que ver cómo vamos a mejorar esa inequidad, porque cuando no hay medicina hacemos al pobre más pobre. Cuando los pobres tienen que comprar agua en botella, le hacemos más pobres. Entonces, la inequidad es una cosa. Ahora, la desigualdad lo tenemos que hacer con educación y con capacitación. Yo creo que una de las cosas que la América Latina tiene que aprender es capacitar a su gente más rápidamente. Hay algunas industrias que te obligan a capacitar a tu gente. Por ejemplo, en la línea aérea todo el mundo tiene que ser capacitado. No hay manera de trabajar en una línea aérea sin ser capacitado. Entonces yo creo que todas las empresas tenemos que comenzar a pensar en esa manera. De los 17 objetivos del desarrollo sostenible, yo siempre he pensado, lo pusieron de último, pero debe ser el primero, el número 17, que habla de alianza, porque nadie puede hacer esto solo. Entonces, mirando hacia el futuro en cualquier empresa, en seguros, en líneas aéreas, en turismo mañana, es capacitación, es entender el nuevo mundo, adaptarse y mover para adelante. Y la gente está dispuesta a hacerlo. La gente se adapta mucho más rápido. Mira cómo todos nos fuimos a nuestra casa y trabajamos de la casa cuando pudiéramos. Incluso mucha gente que se han reinventado ellos mismos a perder su trabajo. Entonces yo no creo, volviendo al principio, que esta es una década perdida, creo que es una década con retos, pero cuando uno quizás tiene la presión, tiene más la obligación de trabajar juntos. Mi último comentario es sobre el público privado. Yo creo que esto es una parte importante del futuro. Pero yo le he dicho en varios foros que necesitamos una partera, porque esto no va a nacer naturalmente. Necesitamos alguien, Banco Mundial, el BID, la misma sociedad civil, que nos ayuda en lo público-privado. Porque la relación entre el público y privado en América Latina es muy difícil de manejar en una manera donde tú sales con un arreglo transparente. Entonces necesitamos esa partida que valida que lo que estamos tratando de hacer entre los dos sí es transparente. Lo dejo ahí por ahora y quizás los otros me pueden cuestionar o dudar o refutar. Ahí vamos. Bueno, seguramente ya tendremos ocasión de tener otra conversación con Antonio justamente sobre esta década tan peculiar, ¿no? Pero Antonio, algo que me encanta es este libro tuyo. Para quienes no lo han leído, se lo súper recomiendo. Fue mi lectura del fin de semana, La Revolución de las Canas. Y tú has hablado sobre esa generación plateada que está llegando, y Stanley habla justamente de esa alianza público-privada. Platícanos de manera muy concisa cuál es la oportunidad que tiene el sector asegurador para que los sistemas de pensiones, que es un tema súper sensible en esta parte del mundo, sean sostenibles. Querido Antonio. Gracias, Diana. Lo primero que digo es que de esto hablo siempre de una manera muy sincera, incluso muy directa, aunque a veces el mensaje no guste. Y lo hago a pesar de que no estamos en absoluto pensando en que podamos vender más seguros o más fondos de pensiones. Aunque no fuera una oportunidad para el sector asegurador,
trasladamos nuestra opinión sincera acerca de cómo vemos en positivo además esa mayor longevidad, que es una bendición que nos ha llegado a todos gracias a la ciencia, obviamente, y a la mejora de las condiciones de vida de la población. Pero lo que sí es cierto es que en Latinoamérica la situación presenta algunas debilidades. Antes me refería en mi primera intervención al alto nivel de economía informal que hay, que de media está en torno al 50-60%. Personas que están desprotegidas en su futuro porque no van a poder recibir contraprestación alguna cuando alcancen una edad mayor y tengan dificultad para seguir trabajando. Lo que nos está poniendo en evidencia la pandemia es que los países que estaban socialmente y médicamente más preparados son los que sin duda van a poder salir mejor de esta crisis, aunque la gestión puede ser criticable en algunos casos también en estos países. Pero lo que sí es cierto es que en tanto la vacuna vaya muy rápido, la recuperación va a ser brutalmente rápida, con lo cual vamos a empezar a ver mucha asintonía, mucha falta de equilibrio en la recuperación entre unos países y otros. Y ahí es donde Latinoamérica puede sufrir algún percance. Y sobre todo en el tema de las pensiones también, porque Latinoamérica tiene que prepararse. Algo que puede parecer ahora muy lejano, de que todavía pues, la edad promedio de la población latinoamericana es joven, es baja, con lo cual puede parecer un problema muy lejano, está a la vuelta de la esquina. En el año 2050, pues también en Latinoamérica habrá una población muy, muy elevada envejecida. Según datos del BID, América Latina y el Caribe es la región del mundo que más rápidamente está envejeciendo. En 2050, más de 1 de cada 4 personas, casi el 30%, será mayor de 60 años en esta región. Por eso creemos de verdad que hay que trabajarlo. Es un tsunami imparable, ¿no? Hay que prepararse en ahorro, en previsión, en salud, en cuidados para mayores, en la propia configuración de las viviendas, de las ciudades, la movilidad, la manera de transportarse. Todo eso es importante. Y sobre todo, además, hay que prepararse porque les vamos a necesitar a los mayores que continúen trabajando, porque para poder tener un buen sistema público tenemos que contribuir mucho más con nuestros impuestos. No digo que los que pagamos ahora paguemos más. Lo que digo es que tenemos que hacer que muchos más puedan pagar impuestos en los países latinoamericanos para que pueda sostenerse un sistema de calidad. Y esa es una de las debilidades normalmente de los sistemas fiscales latinoamericanos. El aumento de la esperanza de vida, como decía, es una bendición, pero tenemos que atajarlo, tenemos que trabajarlo de una manera consistente. Por eso se hace necesario, y vuelvo a insistir también, como decía Stanley, pues en la necesidad de una colaboración público-privada, de manera que se activen políticas públicas que mitiguen los efectos adversos del actual proceso de transición demográfica y que se puedan maximizar el bienestar social. Yo destacaría dos, fundamentalmente sobre el tema de pensiones, dos de las alternativas o de las propuestas que creemos que son necesarias. La primera es que hay que desarrollar un equilibrio razonable entre los diferentes pilares que contribuyen a las pensiones. El pilar número 1, que es el pilar público, y el pilar número 2, que es el vinculado a la empresa, el ahorro vinculado al salario que el trabajador puede destinar, y el tercero es el ahorro voluntario en función de lo que te sobra. Todos son necesarios. Yo entiendo que en economías más humildes y en países con otras prioridades, pues probablemente con el primero pueda ser suficiente. Lo malo es que ni siquiera el primero en muchos países latinoamericanos está bien desarrollado, ¿no? Y hace falta que los gobiernos pues, actúen de manera más intensa. También hay que tener más educación financiera. Tenemos que formar a nuestros conciudadanos acerca de la planificación financiera y tenemos también, y hay que pedir, y en algunos países, como México, pues está muy bien desarrollado, hay que desarrollar incentivos fiscales para el ahorro. Hay que ayudar, pero también no solo formando, sino también incentivando desde los gobiernos. Y por último, creo que es importante el que tenemos que pensar, y eso lo defendemos en nuestro libro Iñaki Ortega y yo, tenemos que pensar que la jubilación no es un castigo. La jubilación no puede ser que porque llego a una edad determinada tengo que dejar de trabajar yo. Tengo que dejar de trabajar. La jubilación debe ser una situación natural propia de cada persona y si una persona se encuentra con capacidad para continuar desarrollando tareas después de la edad recomendada o legalmente exigible en muchos países, hay que dejar con flexibilidad que las personas dediquen el tiempo que quieran a esas tareas y por lo tanto pues hay que alinear todo el sistema laboral, los contratos, las normativas, el sistema de percepción de ingresos, todo eso hay que alinearlo con esa voluntad. Por eso creo y creemos, ¿no? Y hablamos en el libro, pues de que hay que verlo en positivo, que hay que aportar soluciones, pero es de verdad una gran oportunidad para nuestros países y en Europa ya es una necesidad absoluta
porque somos una región muy, muy envejecida, pues hay que verlo en positivo. Si ayudamos a que los mayores sean útiles, van a seguir contribuyendo al sistema. Y si además creamos mejores sistemas de apoyo, ya sean públicos o privados, para que vivan bien, pues la sociedad va a ser más feliz, la sociedad va a ser más tranquila, la sociedad va a ser en definitiva mejor. Y para eso pues hace falta que el ahorro nos acompañe a lo largo de toda nuestra vida, con cada uno de los sistemas que he comentado. Así que con eso creo que es suficiente. No, maravilloso, ¿eh? Me están avisando los organizadores. ¿Stanley? Debe molestar a mi amigo Antonio. Antonio, estoy totalmente de acuerdo contigo. Mi manera de expresarlo es que la buena noticia en la crisis es que tu abuela no ha muerto. Esa es la buena noticia. Eso es verdad. Claro, pero la mejor noticia, Stanley, es que la abuela ya va a estar vacunada pronto, que eso es algo que estamos esperando todos. Entonces, bueno, me están avisando los organizadores que nos quedan 8 minutos. Tenemos bastantes cosas en el tintero, pero yo, si les parece, voy a hacer lo siguiente. Nos queda Ana, nos queda Oscar, nos queda José Luis y Clara. Me gustaría que me dijeran justamente cuáles son, si estamos hablando de aquí, ya Antonio nos puso en el futuro, Stanley ya nos recordó que nuestra abuela sigue viva, y mientras que vamos al futuro, justamente cuáles son las condiciones que se tienen que crear, Oscar, para escribir la historia correcta. La parte fiscal es algo que yo creo que es una tarea pendiente en esta región, pero de manera muy rápida, me gustaría que en esta ronda final, primero, cuáles son estas condiciones que se tienen que crear para escribir la historia correcta desde el punto de vista de la sostenibilidad. Empezamos contigo, Oscar. Muy bien, en esa mirada, gracias Diana, de largo plazo, creo que es fundamental reconocer que la situación, el problema es tan grave, es tan desafiante, que necesitamos trabajar unidos, y esto implica colaboración no solamente público-privada, sino privada, pública y sociedad civil, y todos los actores, ¿no? Por un lado, ¿no? Entonces, nosotros estamos trabajando en generar esta gran plataforma de articulación, estamos transformando nuestro gremio cúpula para asegurarnos que tenemos, por ejemplo, el conocimiento técnico, ¿no? Que los planteamientos para resolver problemas no vengan solamente de alguna parte interesada, sino que realmente pongan primero las necesidades del país, ¿no? Y que pongan al ciudadano al centro para ayudar a articular en lo público, privado y social el poder generar desarrollo y bienestar, ¿no? Y creo que es fundamental para esto el poder recuperar la confianza, ¿no? Para poder tener este nivel de articulación y de colaboración, si no comenzamos recuperando, o en algunos casos construyendo confianza en la empresa privada como motor de desarrollo y generación de bienestar, va a ser muy difícil. Inclusive sabemos que en países como el nuestro se está cuestionando si es que es el mejor modelo de largo plazo, pues, para poder generar desarrollo y bienestar para personas que están alejadas y que no ven ni al Estado ni a la empresa tan cerca, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros podamos articular los mensajes correctos, la narrativa correcta, de tal forma que se puede entender que para generar empleo decente, ¿no? Se requiere inversión, ¿no? Y que cuando hablamos de empleo decente en un país como el Perú, donde hay más del 70% de informalidad, tenemos que hablar de empleo decente para el 100%, no solamente para ese 25% que no tiene acceso a la seguridad social, a los seguros, a las pensiones, a la salud. Entonces es fundamental eso, ¿no? Entonces, y para generar esa inversión se requiere un clima de confianza, ¿no? Y para que haya un clima de confianza se requiere estabilidad. Entonces, ese es el círculo virtuoso que deberíamos tratar de construir en nuestros países, y creo que comienza por ese diálogo abierto, esa apertura a escuchar, esa apertura a dialogar, a ser empáticos con la otra parte, ponernos de acuerdo
en los asuntos críticos y básicos, primero en el qué y después empezar a discutir en el cómo y cómo hacemos para solucionar. Me gustó mucho la propuesta de Stanley. Necesitamos, efectivamente, en algunos casos si nosotros opinamos como empresarios, se hace todo lo contrario, al menos en mi país. Entonces necesitamos que actores multilaterales, cooperación, pueda participar para darle ese trabajo de partera que Stanley decía, para que podamos realmente resolver estos problemas críticos para las personas y la ciudadanía. Muchísimas gracias, Oscar. Ana Milena, de manera súper rápida, platícanos esta reforma tributaria, la Ley de Solidaridad Sostenible, en dos minutos, si pudiera, sería genial. Bueno, muchas gracias, Diana. Bueno, primero que todo, comentarles que esta reforma tributaria tiene el objetivo de hacer frente al alto endeudamiento del gobierno y se tiene una ambiciosa cifra de 25 billones de pesos. Desde el sector privado vemos que el gobierno necesita tener una respuesta a la situación actual. Sin embargo, pues también se tiene que tener en cuenta las necesidades que tenemos las personas, las empresas que estamos envueltos en este difícil momento económico. Así que, pues desde la Asociación Nacional de Empresarios seguiremos acompañando al gobierno con algunos de las sugerencias, pero obviamente siempre nuestro espíritu es que se gesten marcos tributarios que apoyen a la recuperación económica y que vayan en pro del desarrollo, obviamente social, pero también pensando en que todos estamos enfrentando una crisis económica muy importante. Y aparte de esto, pues en las prioridades me gustaría mencionar que el sector privado ve como prioridad el tema de desarrollo sostenible. Aquí específicamente tenemos el cambio climático y los desastres que pueden venir por a la vuelta de la esquina. Por lo tanto, vemos que es muy importante ser muy activos en estrategias de economía circular, biodiversidad, cambio climático. Esto también tiene que estar como prioridad en nuestra agenda. Gracias. Muchísimas gracias, Ana. José Luis, Clara, los organizadores están súper fascinados con nuestra conversación, pero tenemos que ir cerrando. Entonces, querido José Luis, que además, bueno, todos acá, los que estamos acá, estoy segura que somos consumidores de Freixenet, pero platícanos rápidamente, alianzas público-privadas, ¿qué es lo que tú estás viendo y cuáles son las condiciones realmente para que esto se dé? Luego vamos a ir de manera directa con Clara y ya vamos a ir cerrando. José Luis, por favor. Sí, intento sintetizar. Lo primero es la salud, vacunas, por tanto, cuanto antes. Segundo, lo que se ha dicho, una estabilidad del modelo social, institucional. Y lo tercero, ir juntos. Y eso es la colaboración público-privada. La colaboración público-privada quiere decir unos poderes públicos que son líderes y que acompañan, pero que no ejecutan, sino que facilitan a los protagonistas en ese sistema de capitalismo consciente y social, que facilitan a las empresas, verdaderos protagonistas del asunto. Y dicho esto, promocionar la existencia de más empresas, el emprendimiento, porque con el tremendo paro que nos va a quedar de esta pandemia, lo que hay que tener es un escudo social, y ese escudo social son las empresas, que son las que dan el trabajo, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. Escudo social. Clara. Bueno, yo suscribo cada una de las palabras que ha dicho José Luis. No podría haberlo explicado mejor. Y sinceramente, sobre todo concienciación también, ¿no? Como empresa, a la gente que trabaja en nuestras organizaciones, para que de esta forma podamos impulsar el conocimiento también a gran parte o cuanta mayor parte de la sociedad. Antes, mejor, porque sobre todo lo que nos falta es tiempo. No tenemos tiempo. Tenemos que darle un gran empujón. Y bueno, simplemente esto. No tenemos tiempo, claro. Tenemos aquí grandes tuiteros. Yo les voy a pedir que dos cosas así rápidamente.
a Churchill, lo invitaron a dar este discurso que ha pasado a la historia, les dijo solamente en la escuela donde había estado, no se den por vencidos, no se den por vencidos y no se den por vencidos. Quiero empezar contigo, Stanley. ¿Cómo vas a cerrar este panel para el tema de sostenibilidad y no darnos por vencidos? ¿Qué mensaje nos dejarías? Uno de optimismo. Y digo, todas las crisis tienen oportunidades y tienen retos. Entonces, yo creo que con la cooperación, con la cabeza clara y con el deseo de hacerlo, como dije antes, vamos a salir de esta mejor de lo que estamos pensando hoy. Vamos a salir mejor de lo que estamos pensando. Ana, rápidamente, por favor. Participación y cooperación del sector privado regional. Muchísimas gracias. Querido Oscar. Esa solidaridad y empatía que hemos mostrado para poder atender la emergencia de la pandemia, esa misma energía y recursos debe continuar para convertirla en ese capitalismo consciente que resuelva y cree ese valor compartido. Muchas gracias, Oscar. Clara. Pues de aquí, yo creo que de esta salimos juntos, todos juntos. José Luis. Sí, esforzarse, transformarse, superarse, ir juntos. Querido Antonio, cierras. Muy bien, pues yo creo que tres recetas muy básicas. La primera es saber en lo que uno puede aportar valor social y tenerlo claro. Lo segundo es establecerse compromisos que además puedan ser públicos para que no nos echemos atrás. Y lo tercero es conseguir el onboarding de todos los que están cerca de nosotros para poder empujar en ese camino. Maravilloso, muchísimas gracias. Y con esto me permito pedir un aplauso virtual para nuestros panelistas. Han estado magníficos como siempre. Mi querido Stanley, Antonio, genial verte. Oscar, Ana, muchísimas gracias, José Luis y Clara. Y yo regreso, por favor, el micrófono a Patricia. Muchísimas gracias y buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Antes de seguir con el programa de este 13º Encuentro Empresarial, un aviso para todas las personas que están invitadas esta noche a la cena de gala en el Andorra Park Hotel. La cena se celebrará finalmente a las 21 horas, una hora más tarde de lo que estaba previsto inicialmente. Seguimos desde el Centro de Congresos de Andorra la Vella, cuando faltan aproximadamente 8 minutos para las 8 de la tarde. Estamos en directo, es hora local, evidentemente. Un evento que todos ustedes pueden seguir desde su oficina, desde su casa, desde donde se encuentren. Gracias, todo ello, a la plataforma online que hemos puesto en marcha. Esto permite también que nuestros presidentes, las personas que lideran las organizaciones empresariales de los diversos países de la región, nos puedan dejar hoy su aportación. Daremos paso ahora a 3 de ellos. Al presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio de Chile, Juan Sutil, al presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, Bruce McMaster, y al presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado, José Álvaro Jenkins. Quiero saludar al Encuentro Empresarial Iberoamericano, saludar a la COE y a sus organizadores y su presidente. Decir que desde la Confederación de la Producción y el Comercio y sus 6 gremios que la integran, podemos decir con mucho orgullo que las empresas chilenas y con sus trabajadores, colaboradores y los empresarios estamos trabajando comprometidos en forma muy unida, con mucha responsabilidad y compromiso para enfrentar la mayor crisis de los últimos años. Desde la pandemia que llegó a nuestro país, las organizaciones y nos organizamos para poner a disposición de las necesidades más urgentes todas nuestras capacidades, las redes del sector privado, nuestra innovación y recursos aportados por más de 100 empresas, con una virtuosa alianza pública-privada y con la concurrencia de la academia y las organizaciones de la sociedad civil, las empresas chilenas hemos contribuido de manera importante a abastecer con ventiladores, elementos de protección, vacunas, que nos dan esperanza para salir lo más pronto posible de esta crisis sanitaria.
Sabemos que aún queda un duro camino por recorrer, que exige de todos nos pongamos el máximo esfuerzo por el bien de las familias y las personas. Los empresarios chilenos estamos comprometidos a destinar todos nuestros recursos y reservas a la continuidad laboral y la reactivación económica. Con estabilidad social y certeza jurídica, nuestro compromiso es seguir invirtiendo para generar mejores y buenos empleos, más oportunidades, también para seguir aportando con la autoridad en la generación de buenas políticas públicas, como con la solución de los grandes desafíos de nuestra sociedad. Muchas gracias. Un saludo muy especial a todos los representantes de organizaciones empresariales en este 13º Encuentro Iberoamericano Empresarial. La actual coyuntura nos impone grandes retos, probablemente los más importantes de nuestra vida profesional y nuestra vida empresarial. La innovación para el desarrollo sostenible y la recuperación después del COVID-19, título de este encuentro, es un buen reflejo de todos los desafíos que tenemos por delante. Enfrentémoslos con optimismo, con decisión, con solidaridad, con el entendimiento de que en nuestras manos está el futuro que podamos construir. Realmente espero que sea un encuentro provechoso como han sido todos los anteriores y les mando un saludo fraterno a todos desde Colombia. Las propuestas del sector empresarial en las mesas de diálogo convocadas por el Poder Ejecutivo y la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y Desarrollo Comunal tuvieron como eje transversal la reactivación económica y la generación de empleo. Desde que se convocó al sector productivo a formar parte de estos procesos, se realizó un abordaje integral con propuestas enfocadas a la generación de empleo, contención del gasto público, generación de ingresos, reducción de la deuda y ordenar el empleo público. De cara a lo que viene, procuraremos que cada una de las medidas se implemente a la brevedad. En materia de contratación administrativa, UCAEP considera que la propuesta que se discute en el plenario garantiza eficacia en los procesos, pero también debe estar orientada a satisfacer el interés público sobre el interés administrativo. En reiteradas oportunidades hemos afirmado que el modelo de contratación pública debe estar unificado y fue parte de lo que se ratificó en la mesa de diálogo del Poder Ejecutivo. Con respecto a la ley de inspección laboral, UCAEP rechazó las normas que crean portillos que exponen a los patronos a situaciones de persecución y que entorpecen la formalidad. Por otra parte, en temas de competitividad, consideramos que debe transformarse el CONESUB para que responda adecuadamente a las necesidades de las universidades. Sobre el empleo público, creemos que la reforma debe aprobarse a la brevedad posible y se requiere un avance importante en la gobernanza del empleo, compensación, planificación institucional, reclutamiento y selección, entre otros temas laborales.